La rutina diaria había tomado el control de mi vida. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un nuevo día en el que las horas se deslizaban entre tareas domésticas y compromisos laborales. Mi esposo y yo habíamos caído en un ciclo monótono, donde las conversaciones se limitaban a lo esencial y las miradas perdían su chispa. En ocasiones me preguntaba si aún éramos los mismos que alguna vez compartieron sueños y risas. El estrés del trabajo había comenzado a distanciarlo. Notaba su mente ausente durante las cenas, sus respuestas eran cortas, casi automáticas. La falta de conexión se hacía palpable en cada rincón de nuestra casa. Decidí que necesitábamos un respiro, una escapada que nos permitiera reconectar. Así surgió la idea de un viaje a la Costa Brava, un lugar donde los paisajes y la gastronomía prometían un refugio para nuestras almas cansadas. Al llegar a la Costa Brava, las aguas cristalinas y el aroma del mar me envolvieron con una calidez reconfortante. Sin embargo, algo no estaba bien. Era como si una nube oscura hubiera seguido a mi esposo desde casa. Su mirada perdida mientras observaba el horizonte me llenó de inquietud. Intenté ignorar esa sensación y concentrarme en lo que habíamos planeado, disfrutar de la belleza del lugar y redescubrirnos. Las noches estaban llenas de luces tenues en restaurantes locales, donde el pescado fresco y la paella adornaban las mesas rodeadas de risas ajenas. A pesar de la atmósfera festiva, mis pensamientos seguían atrapados en la distancia emocional que nos separaba. Durante una cena en un pequeño local junto al mar, decidí abordar el tema. ¿Te gustaría hablar sobre lo que nos está pasando?, pregunté con voz suave. Él desvió la mirada hacia su plato como si buscara respuestas en los trozos de comida. No hay mucho que decir, respondió finalmente con un tono apagado. La conversación no llevó a ningún lado, sus palabras eran escasas y evasivas. La frustración crecía dentro de mí mientras intentaba aferrarme a las esperanzas de recuperar lo que habíamos perdido. Esa noche, después de cenar, decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. El sonido suave de las olas me acompañó mientras caminaba sola por la orilla. En medio de mis pensamientos confusos, vi un barco anclado cerca de la costa. Era un yate elegante que parecía llamar mi atención. En ese momento una figura apareció en el muelle. Era el jefe de mi esposo, quien también estaba disfrutando del paisaje nocturno. No esperaba encontrarme con él allí, su presencia fue inesperada pero intrigante. Comenzamos a charlar sobre trivialidades mientras las estrellas brillaban sobre nosotros. La conversación fluyó más fácilmente que con mi esposo, había algo refrescante en su compañía que me hizo sentir viva nuevamente. Es un lugar hermoso, dijo él mientras miraba hacia el mar. Sí, respondí con una sonrisa forzada. Necesitábamos este viaje. A medida que hablábamos noté cómo sus ojos brillaban con interés genuino hacia mí. Algo dentro comenzó a despertar una chispa olvidada. Sin embargo, rápidamente recordé mis responsabilidades y mi compromiso hacia mi esposo. A pesar del deseo de mantenerme alejada del jefe, no pude evitar sentirme atraída por su personalidad carismática y su forma segura de ser. Al final de nuestra conversación nocturna, él sugirió dar un paseo por el puerto al día siguiente para disfrutar más del ambiente local. Al regresar al hotel esa noche luché contra mis pensamientos contradictorios mientras trataba de dormir. La idea del paseo se instaló en mi mente como una invitación tentadora a escapar momentáneamente del dolor emocional que sentía en casa. El siguiente día amaneció soleado, decidí acompañar al jefe al puerto sin mencionar nada a mi esposo sobre nuestros planes. Mientras caminábamos entre los barcos atracados y las terrazas llenas de gente disfrutando del sol y tapas locales, me sentía más ligera como si la brisa marina llevara consigo parte del peso que había cargado durante meses. Durante ese paseo descubrí detalles interesantes sobre él, sus gustos por la gastronomía local y su pasión por navegar por estas aguas tranquilas durante años le otorgaban una perspectiva diferente sobre la vida laboral y personal. Sin embargo, cada rayo de sol también traía consigo sombras, recordé constantemente a mi esposo esperando en nuestro hotel. Mientras explorábamos juntos los encantos ocultos del puerto pesquero, llegamos a una pequeña cala donde decidimos detenernos para tomar algo fresco bajo una sombrilla colorida. Las risas fluyeron entre nosotros sin esfuerzo alguno, era como si hubiéramos sido amigos desde siempre.
De repente nuestras miradas se encontraron con intensidad. Fue un instante fugaz pero significativo que encendió una llama prohibida entre nosotros dos. El tiempo pareció detenerse cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa llena de tapas recién servidas. Fue suficiente para electrizar el aire entre nosotros. En ese momento crítico comprendí cuánto anhelaba sentirme deseada otra vez. Sin embargo, también sabía cuál era el costo potencial detrás de esa atracción creciente hacia alguien ajeno a mi vida marital. La tarde avanzaba cuando él propuso regresar al hotel antes que oscureciera demasiado. Acepté aunque sentía una mezcla extraña entre emoción y culpa recorriendo mis venas mientras caminábamos juntos hacia nuestro destino final. Dos caminos separados pero inevitablemente entrelazados por circunstancias imprevistas e incontrolables. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminábamos hacia el hotel, y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La mezcla de emociones me envolvía, y la culpa comenzaba a asomar su rostro en medio de la euforia. Aquel encuentro había sido inesperado, y aunque intentaba mantenerme centrada en mi intención de reavivar la conexión con mi esposo, la atracción hacia el jefe era innegable. Al llegar al hotel, decidí que lo mejor sería encontrar un momento a solas con él. Las luces del vestíbulo brillaban cálidamente, pero no podía evitar sentirme como una intrusa en mi propia vida. Me dirigí a la terraza del hotel, donde las olas rompían suavemente contra las rocas. Allí, el jefe me siguió. ¿Te gustaría hablar un momento?, preguntó con una voz que parecía acariciar el aire. Asentí y nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de otros huéspedes. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas cargadas de significado. En ese instante todo lo que había planeado para este viaje se desvanecía. Mis intenciones de recuperar a mi esposo se desdibujaban ante la atracción palpable entre nosotros. Me alegra que hayamos podido escapar un poco, dijo él. A veces es bueno distanciarse del trabajo. Su mirada intensa me hizo sentir vulnerable y deseada al mismo tiempo. La distancia emocional que había sentido con mi esposo durante tanto tiempo se evaporó en ese instante. La conversación se tornó más personal, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas, nuestros sueños y temores ocultos. En medio de la charla, un silencio repentino nos envolvió. Nuestros ojos se encontraron y por un breve momento, todo lo demás desapareció. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un impulso irrefrenable nos llevó a cruzar esa línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. El sabor de sus labios era nuevo y sorprendente, una mezcla de deseo reprimido y libertad momentánea. El beso fue fugaz pero intenso, un recordatorio de lo que había estado ausente en mi vida durante tanto tiempo. Me separé rápidamente sintiendo como la realidad regresaba con fuerza a mí. Lo siento, murmuré. No debí. Él sonrió con complicidad, como si entendiera la lucha interna que me atormentaba. No tienes por qué disculparte, respondió. A veces, es necesario dejarse llevar. La conversación continuó pero ya nada fue igual, había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorarse. Mientras hablábamos sobre los planes para el resto del viaje, sentía como mis pensamientos se dividían entre dos mundos, uno donde intentaba salvar mi matrimonio y otro donde la posibilidad de algo nuevo brillaba tentadoramente. A medida que avanzaba la noche, decidimos salir a caminar por la playa cercana al hotel. Las olas rompían suavemente en la orilla mientras los reflejos de las estrellas danzaban sobre el agua oscura. Era un escenario perfecto para perderse en pensamientos profundos o dejarse llevar por impulsos irreflexivos. Mientras caminábamos juntos me di cuenta de que cada vez era más difícil resistir esa atracción creciente hacia él. El sonido del mar parecía susurrar secretos al viento sobre decisiones difíciles que debía tomar pronto. En ese momento crucial comprendí que esta escapada podría ser más compleja de lo planeado inicialmente. Estaba atrapada en un juego emocional donde cada movimiento contaba y donde las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Finalmente regresamos al hotel tras un largo paseo lleno de silencios significativos y miradas furtivas. Al llegar a nuestra habitación, sentí como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme lentamente mientras intentaba recordar por qué estaba allí en primer lugar, para reconectar con mi esposo. Sin embargo, esa noche no sería fácil.
los pensamientos sobre el jefe seguían acechando mi mente como sombras inquietantes mientras me preparaba para dormir sola en la cama matrimonial vacía. A pesar del cansancio físico acumulado durante el día, mis pensamientos eran un torbellino incesante. ¿Qué pasaría si esta atracción se convertía en algo más? ¿Podría arriesgarlo todo por una relación clandestina? Y lo más importante, ¿podría mirar a mi esposo a los ojos sabiendo lo que había sucedido? Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí en un sueño inquieto lleno de sueños confusos donde se mezclaban imágenes del pasado con visiones del futuro incierto que me aguardaba. Al amanecer desperté con una sensación extraña. El sol brillaba intensamente sobre la Costa Brava mientras recordaba cada detalle del beso compartido con el jefe y cómo eso había alterado mis planes iniciales para este viaje romántico destinado a salvar mi matrimonio. Mientras desayunábamos juntos esa mañana, mi esposo aún ajeno a lo ocurrido, sentí su mirada preocupada fija en mí. Quizás podía percibir algo diferente en mí o tal vez simplemente era su forma habitual de mostrarse atento ante cualquier cambio sutil en nuestra dinámica marital. Las conversaciones fluyeron entre platos llenos de comida local deliciosa. Paella fresca acompañada por vino blanco local seguía siendo parte fundamental del ambiente festivo alrededor nuestro, pero yo no podía disfrutarlo plenamente debido al conflicto interno latente dentro mío. Cuando terminamos nuestro desayuno y decidimos salir a explorar los alrededores del hotel antes de continuar con nuestras actividades programadas para ese día soleado frente al mar Mediterráneo azul profundo. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de que las circunstancias se complicaran aún más. El camino hacia adelante se presentaba lleno de incertidumbres, no sabía si podría seguir ocultando mis sentimientos o si debía confesarles a ambos, mi esposo y el jefe, sobre esta atracción inesperada e incontrolable nacida bajo las estrellas brillantes aquella noche mágica junto al mar. Mientras caminábamos juntos hacia nuevas aventuras bajo el sol brillante de Costa Brava sentía como cada paso resonaba como un eco lejano anunciando cambios profundos e inevitables por venir. La cena en el yate se había convertido en un torbellino de emociones. El aroma del mar se mezclaba con el olor a mariscos frescos, mientras las luces tenues creaban un ambiente casi mágico. A pesar de la belleza que me rodeaba, mi mente estaba atrapada en un conflicto interno. La risa y la charla de los demás se desvanecían, y solo podía concentrarme en el latido acelerado de mi corazón. El jefe de mi esposo me miró con una intensidad que me hizo sentir vulnerables. Era un hombre carismático, seguro de sí mismo, y su presencia me envolvía como una manta cálida. Durante la cena, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo plato, un contacto que encendió una chispa innegable entre nosotros. Intenté ignorar esa sensación, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el mundo exterior desaparecía. Mis pensamientos divagaban entre la lealtad hacia mi esposo y la atracción creciente hacia él. ¿Era posible que esta conexión fuera solo un escape temporal? La culpa comenzaba a asomarse en mi mente como una sombra persistente. La idea de traicionar a mi esposo me llenaba de ansiedad, sin embargo, había algo en el jefe que despertaba algo dentro de mí que creía perdido. ¿Te gustaría ver las estrellas desde la cubierta?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabras mientras me levantaba para seguirlo. El aire fresco del mar nos recibió con un abrazo revitalizante al salir al exterior. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros, y el sonido suave de las olas creaba una melodía hipnótica. Mientras mirábamos hacia arriba, sentí su brazo rozar mi hombro. Era un gesto sutil pero cargado de significado. En ese momento, todo lo que había planeado para reconectar con mi esposo parecía insignificante. La distancia emocional entre nosotros era palpable, no había palabras que pudieran cambiar eso ahora. Nunca he visto algo tan hermoso, dijo él con voz suave, rompiendo el silencio contemplativo. Miré hacia su rostro y vi una mezcla de deseo y vulnerabilidad reflejada en sus ojos oscuros. En ese instante robado al tiempo, nuestros labios se encontraron en un beso furtivo que desató una tormenta dentro de mí. La culpa golpeó con fuerza después del beso, era como si hubiera cruzado una línea invisible e irreversible. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde intentaba salvar mi matrimonio y otro donde exploraba una conexión inesperada y apasionante. Regresamos al interior del yate en silencio,
ni siquiera las risas lejanas de los otros comensales podían distraerme del torbellino emocional en mi interior. Cada mirada furtiva hacia él era como un recordatorio constante de lo sucedido. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para nosotros? La cena continuó sin mayores incidentes, pero mis pensamientos estaban lejos del momento presente. Me pregunté si podría seguir adelante sin enfrentar esta nueva realidad que había surgido entre nosotros. La lealtad hacia mi esposo luchaba contra la atracción irresistible por el jefe. Cuando finalmente regresamos a tierra firme al día siguiente, sentí como si hubiera dejado parte de mí en aquel yate iluminado por las estrellas. Las calles vibrantes de Costa Brava parecían burlarse de mis dilemas internos mientras caminábamos juntos por los mercados locales llenos de colores y aromas tentadores. ¿Te gustaría probar algo nuevo?, sugirió mi esposo mientras pasábamos junto a un puesto que ofrecía paella fresca humeante. Su entusiasmo contrastaba con mis pensamientos confusos, no podía evitar sentirme distante incluso cuando intentaba disfrutar del momento. Mientras comíamos juntos bajo el sol radiante, mis ojos buscaban al jefe entre la multitud sin quererlo, era como si lo sintiera cerca a pesar de estar lejos físicamente. Su imagen seguía acechando mis pensamientos mientras trataba desesperadamente de concentrarme en las conversaciones triviales sobre nuestra vida cotidiana. Los días pasaron entre sonrisas forzadas y risas superficiales mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo. Pero cada vez que pensaba en lo ocurrido aquella noche mágica en el yate, la culpa volvía a consumir cada rincón de mi mente. Finalmente llegó el momento decisivo cuando decidí enfrentarme a mis sentimientos más profundos. Debía hablar con él sobre lo sucedido o quedarme atrapada en esta red emocional que amenazaba con desmoronarse bajo presión. Una tarde soleada decidí buscarlo para hablar sobre lo ocurrido después del beso. Tenía miedo pero sabía que necesitaba aclarar las cosas antes de continuar con este juego peligroso que habíamos comenzado sin quererlo. Al llegar a su oficina, un lugar lleno de luz natural, lo encontré revisando documentos importantes. Parecía tan concentrado que dudé por un instante si interrumpirlo o no. Sin embargo, sabía que esta conversación era necesaria para entender qué significaría nuestro encuentro clandestino para ambos. Necesitamos hablar, dije finalmente cuando captó mi mirada inquieta. Se volvió hacia mí con curiosidad reflejada en sus ojos oscuros, su expresión cambió cuando notó la seriedad detrás de mis palabras. Claro, respondió él lentamente mientras dejaba los papeles a un lado. Su tono indicaba tanto interés como preocupación por lo que estaba por venir. Mientras hablábamos sobre nuestro beso robado bajo las estrellas, un momento lleno tanto deseo como confusión, sentí como cada palabra pesada caía entre nosotros como piedras lanzadas al agua tranquila, creaban ondas expansivas difíciles de ignorar. Su reacción fue inesperada, no mostró enojo ni desprecio, más bien parecía entender la complejidad emocional detrás del acto impulsivo compartido aquella noche mágica junto al mar. Lo siento, murmuré antes incluso dudar si esas palabras eran suficientes para expresar todo lo que sentía: confusión, deseo reprimido y lealtad desgastada por momentos fugaces llenos pasión prohibida. Él respiró hondo antes de responder: no es fácil para ninguno. Sus palabras resonaron dentro mío mientras luchábamos por encontrar sentido a esta conexión inesperada nacida bajo circunstancias complicadas e imprevistas. A medida que avanzábamos juntos por este camino incierto lleno de promesas rotas y nuevas tentaciones, comprendí cuán difícil sería navegar estas aguas turbulentas sin hundirme completamente en ellas. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas del yate, dibujando sombras suaves en el suelo de madera. La brisa marina traía consigo el aroma salado del mar, pero en mi interior, una tormenta se desataba. La noche anterior había cambiado todo, pasamos la noche juntos. La conexión que había surgido entre nosotros parecía inquebrantable, pero la culpa me atenazaba como una serpiente. Mientras me vestía, cada prenda que colocaba sobre mi cuerpo era un recordatorio de las decisiones tomadas. Miré por la ventana y vi las olas rompiendo contra el casco del barco, como si intentaran arrastrarme hacia la verdad que tanto temía enfrentar. El mar, en su infinita calma, contrastaba con el caos de mis pensamientos. Al salir al exterior, lo encontré sentado en la cubierta, mirando hacia el horizonte. Su expresión era seria, como si también estuviera lidiando con sus propios demonios. Me acerqué lentamente sin saber cómo romper el silencio que nos envolvía.
¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente, sintiendo que cada palabra pesaba más que una roca. No lo sé, respondió con voz grave. Esto es complicado. La verdad era que ambos éramos conscientes de lo que habíamos hecho y de las repercusiones que podría acarrear. La idea de regresar a casa y enfrentar a mi esposo se convertía en un monstruo que crecía dentro de mí. A medida que avanzaba el día, decidí explorar la costa cercana mientras él se quedaba en el yate. Necesitaba claridad, alejarme del lugar donde todo había sucedido. Caminé por la playa desierta, sintiendo la arena cálida bajo mis pies y escuchando el murmullo de las olas. Cada paso era una lucha entre el deseo y la razón. Recordé momentos felices junto a mi esposo, risas compartidas en restaurantes locales, tardes disfrutando de la gastronomía típica de la región. Esa vida parecía tan lejana ahora. La distancia emocional había crecido tanto que ya no sabía si podía volver atrás. Las horas pasaron mientras reflexionaba sobre mis sentimientos encontrados. ¿Era posible reconstruir lo que alguna vez tuvimos? ¿O esta nueva conexión era solo un espejismo? Regresé al yate con más preguntas que respuestas. Él estaba allí esperándome, su mirada intensa me hizo sentir vulnerable. ¿Te sientes mejor?, preguntó suavemente. No lo sé, respondí honestamente. Todo esto es confuso. Lo es, asintió con seriedad. Pero no podemos seguir así sin hablarlo. Decidí ser valiente y compartir mis pensamientos más profundos. No quiero perder a mi esposo, admití con un nudo en la garganta. Pero tampoco quiero perderte a ti, respondió él sin titubear. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en una red complicada de emociones y decisiones difíciles. La atracción era innegable, pero también lo era mi compromiso hacia mi esposo. La tarde se convirtió en noche mientras discutíamos nuestras opciones, cada palabra parecía acercarnos más al abismo o alejarnos de él. Finalmente llegamos a un acuerdo tácito: continuar nuestra relación clandestina mientras buscábamos respuestas para nuestras vidas. Sin embargo, esa decisión no trajo consigo alivio alguno, más bien intensificó el dilema moral en mi interior. Sabía que debía regresar a casa pronto y enfrentar las consecuencias de mis actos, pero también sentía una extraña emoción al pensar en los momentos robados que aún nos quedaban por vivir juntos. A medida que los días transcurrían bajo el sol brillante de la Costa Brava, nos encontramos compartiendo más momentos furtivos en aquel refugio flotante, cenas íntimas bajo las estrellas y paseos por las aguas tranquilas donde todo parecía posible. Pero cada instante feliz venía acompañado del peso creciente de mis responsabilidades. Una noche decidimos navegar lejos de la costa para disfrutar del silencio absoluto del mar abierto. Las luces lejanas del pueblo eran meros destellos tras nosotros, aquí solo existíamos nosotros dos y el vasto océano. El ambiente estaba cargado de promesas no cumplidas y deseos reprimidos. ¿Y si simplemente nos quedáramos aquí?, sugirió él mientras miraba hacia las estrellas reflejadas en el agua oscura. Eso no es posible, respondí con firmeza aunque mi corazón latía aceleradamente ante la idea tentadora. ¿Por qué no? Podríamos empezar otra vida, insistió él con pasión contenida. Su propuesta resonó dentro mío como un eco distante. Deseaba escapar pero sabía que había responsabilidades esperando en casa, un esposo confundido por mi ausencia y un matrimonio frágil al borde del colapso. Al amanecer siguiente desperté sola, su lado de la cama estaba vacío e inalterado, como si nunca hubiera estado allí realmente. Un vacío profundo se instaló en mí al darme cuenta de cuán real era nuestra situación. Nuestra conexión seguía creciendo mientras yo me alejaba cada vez más del hogar construido junto a mi esposo. El regreso fue silencioso e incómodo, las palabras parecían atrapadas entre nosotros como una niebla espesa difícil de disipar. Cada ola rompía contra el casco del barco recordándome lo inevitable: debía enfrentar mis decisiones antes de ser arrastrada por ellas completamente. Al llegar a tierra firme me sentí como si hubiera cruzado una frontera invisible entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro marcado por una atracción desenfrenada e irresponsable hacia alguien prohibido. Mi esposo me recibió con una sonrisa forzada, sus ojos mostraban preocupación pero también amor genuino al mismo tiempo. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra realidad compartida.
cada día sería un desafío para mantener las apariencias mientras luchábamos contra los fantasmas creados por mis acciones recientes. La presión aumentaba con cada minuto transcurrido desde nuestro regreso. Sabía que tenía poco tiempo antes de tener que tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos o separados. El camino de regreso a casa se tornó un laberinto de pensamientos confusos. Mi esposo, con su mirada inquisitiva, parecía captar algo en el aire. Las preguntas no tardaron en llegar, cada una como una ola que golpeaba la orilla, haciéndome sentir cada vez más pequeña. La tensión entre nosotros era palpable. ¿Cómo podría explicarle lo que había sucedido sin romper por completo la frágil estructura de nuestro matrimonio? En las noches siguientes, las conversaciones se volvieron más tensas. A pesar de mis intentos de mantener la normalidad, él notaba mis distracciones y mi inquietud. En un momento de desesperación, decidí salir a caminar por la playa al atardecer. El sonido de las olas me proporcionaba una especie de consuelo momentáneo, pero el peso de mis decisiones aún me ahogaba. Fue entonces cuando el jefe me llamó. Su voz resonaba en mi mente como un eco persistente. Me propuso encontrarnos nuevamente en el yate para discutir lo que había sucedido. Podemos seguir adelante con esto si así lo deseas, dijo con una confianza que me hizo dudar aún más sobre mi situación actual. La idea de continuar esa relación clandestina era tentadora, pero al mismo tiempo aterradora. Las noches transcurrían y mis pensamientos se debatían entre el deseo y la culpa. En una cena familiar, mi esposo mencionó casualmente un viaje que planeaba hacer por trabajo. Su tono era ligero, pero yo percibía la carga emocional detrás de sus palabras. La idea de perderlo por completo comenzó a tomar forma en mi mente, el miedo se apoderó de mí. La presión aumentaba cada día. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena, él entró y me miró fijamente. ¿Hay algo que debas contarme?, preguntó con un tono serio que no dejaba lugar a evasivas. Mi corazón latía con fuerza, esas palabras eran como un disparo en medio del silencio. Solo estoy cansada, logré responder mientras trataba de evitar su mirada penetrante. Pero él no se conformó con esa respuesta y continuó indagando, cansada o preocupada. En ese instante comprendí que había llegado a un punto crítico donde las verdades ocultas comenzaban a salir a flote. A pesar del caos interno, decidí aceptar la invitación del jefe para encontrarnos nuevamente en el yate. La noche estaba estrellada y el mar calmado cuando llegué al puerto donde él esperaba. El ambiente era romántico y peligroso al mismo tiempo, cada rincón del yate parecía estar impregnado de secretos compartidos. Me alegra verte, dijo él mientras me ofrecía una copa de vino tinto que reflejaba las luces del puerto. La conversación fluyó con facilidad al principio, pero pronto los recuerdos del pasado reciente comenzaron a invadir mi mente. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente sintiendo cómo la vulnerabilidad comenzaba a desbordarse en mis palabras. Estamos buscando lo que ambos necesitamos, respondió él sin titubear, acercándose un poco más hacia mí. Los instantes previos al beso fueron eternos, las dudas danzaban alrededor como sombras danzantes bajo la luz tenue del barco. Nuestros labios se encontraron nuevamente sellando ese pacto silencioso entre nosotros mientras el mundo exterior desaparecía momentáneamente. Sin embargo, esa conexión efímera no podía ocultar la verdad que acechaba en mi interior. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría esto? La culpa volvió a asomarse como un monstruo acechante tras cada susurro compartido entre risas nerviosas en aquel refugio flotante. Regresé a casa después de esa noche sintiéndome más perdida que nunca. Mi esposo estaba allí esperándome, su rostro mostraba preocupación genuina mezclada con amor incondicional que me desgarró por dentro. Esa mirada profunda fue suficiente para hacerme cuestionar todo lo que había decidido hasta ese momento. Las semanas siguientes se volvieron una danza peligrosa entre dos mundos, uno lleno de amor familiar y otro lleno de pasión prohibida. Mientras trataba de mantener las apariencias ante mi esposo, las visitas al yate continuaron siendo mi escape temporal, cada encuentro se tornaba más intenso e incontrolable. Un día durante uno de esos encuentros clandestinos, el jefe me miró fijamente y dijo, «No podemos seguir así para siempre». Sus palabras resonaron dentro de mí como un campanazo alarmante, sabía que tenía razón pero temía enfrentar lo inevitable. No sé qué hacer,
respondí casi en susurros mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las olas. Debes decidir qué es lo más importante para ti, insistió él con firmeza pero también con comprensión. Su voz sonaba suave pero cargada de urgencia. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos amores, uno seguro pero distante y otro apasionado pero incierto. Mis pensamientos giraban como remolinos descontrolados mientras intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional que había creado. Al llegar al hogar, encontré a mi esposo sentado en la sala esperando por mí. Su expresión mostraba inquietud y preocupación acumuladas durante días sin respuesta clara sobre nuestras vidas juntos. Necesitamos hablar, dijo al verme entrar. Su tono era serio pero lleno del amor que siempre había sentido por mí. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados. No podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias graves para ambos lados involucrados. La presión aumentó hasta convertirse en una tormenta interna insoportable mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. Era hora de revelar mis sentimientos más profundos antes de perderlo todo. La realidad comenzó a cerrarse sobre mí como una red implacable. Sabía que cualquier paso en falso podría llevarnos por caminos irreversibles e inesperados. El aire era denso y lleno de tensión cuando finalmente me senté frente a mi esposo en la terraza del yate. Las olas rompían suavemente contra el casco, como si intentaran calmar la tormenta que se desataba en mi interior. La carta que había encontrado, escrita con palabras de amor que parecían pertenecer a otra época, ardía en mi mente. Era un recordatorio de los días en que todo parecía más sencillo, cuando el amor no estaba envuelto en secretos y traiciones. ¿Por qué estás tan callada?, preguntó su voz resonando en el silencio. Miré sus ojos buscando la chispa que una vez había brillado allí. ¿Hay algo que quieras decirme? El momento crítico había llegado. La verdad se agolpaba en mi garganta, pero cada palabra parecía un ladrillo más en el muro que había construido entre nosotros. Sin embargo, la culpa comenzaba a ser insoportable. No podía seguir ocultando lo que había hecho. Necesito hablar contigo sobre algo importante, logré articular finalmente sintiendo como cada sílaba pesaba como plomo. Él asintió, su expresión se tornó seria. ¿Me escuchas?, dijo con un tono que mezclaba preocupación y curiosidad. Era el momento de ser valiente. Tu jefe, yo, tuvimos un encuentro. Las palabras salieron a trompicones, como si intentaran escapar de mí antes de ser reprimidas por el miedo y la vergüenza. Su rostro cambió instantáneamente, una mezcla de incredulidad y dolor se dibujó en sus facciones. ¿Qué quieres decir con encuentro?, preguntó con voz temblorosa. Nos besamos, confesé sintiendo como una ola de desesperación me arrastraba. La reacción fue inmediata. Su mirada se oscureció y la distancia entre nosotros pareció ampliarse aún más. No puedo creerlo, murmuró mientras apartaba la vista hacia el horizonte marino. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero no me atreví a dejarlas caer. No fue planeado, traté de defenderme. Estábamos perdidos, yo estaba perdida. Él tomó aire profundamente intentando recuperar la compostura. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que haga? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una sombra amenazante. En ese instante comprendí que las palabras no podían deshacer lo sucedido ni borrar las heridas infligidas por mis decisiones. No lo sé, respondí sinceramente sintiendo como la impotencia se apoderaba de mí. Solo sé que estoy aquí, contigo. Su mirada se endureció mientras procesaba mis palabras. No sé si puedo seguir adelante después de esto. La tristeza en su voz era palpable, cada sílaba era un recordatorio del abismo al que habíamos caído. La conversación continuó entre silencios y respiraciones entrecortadas, cada frase parecía un intento fallido por encontrar un camino hacia la reconciliación. Pero las palabras no podían reconstruir lo quebrado ni deshacer lo hecho. Finalmente él se levantó y caminó hacia la barandilla del yate, mirando al océano infinito ante nosotros como si buscara respuestas en las aguas profundas. Necesito tiempo para pensar, dijo sin mirarme a los ojos. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras, sabía que significaban distancia y soledad.
Mientras él se alejaba físicamente, sentí como también se alejaban mis esperanzas de redención. La noche cayó sobre nosotros como una manta pesada, las estrellas comenzaron a brillar sobre el mar oscuro, pero su luz no pudo iluminar mi alma atormentada. El silencio era ensordecedor mientras contemplaba las olas romperse contra el casco del yate, cada golpe resonaba como un eco de mis decisiones erradas. Sin embargo, no podía evitar pensar en él, el jefe de mi esposo, aquel hombre cuya atracción había encendido una chispa peligrosa dentro de mí. A pesar del caos emocional que me rodeaba, su imagen seguía presente, era un recuerdo ardiente que no podía ignorar. La mañana siguiente llegó con un sol radiante pero sin consuelo alguno para mí. Mi esposo ya no estaba a bordo, había decidido regresar a casa solo para reflexionar sobre nuestra relación fracturada. Su ausencia dejó un vacío palpable en el espacio donde antes compartíamos risas y sueños. El día pasó lentamente mientras caminaba por la cubierta del yate, perdida en pensamientos oscuros sobre mi futuro incierto. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría reconstruir lo perdido? ¿O estaba condenada a vivir con esta culpa? Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del jefe: necesitamos hablar. La invitación resonó dentro de mí como un tambor lejano, aunque sabía que debía rechazarlo por respeto hacia mi esposo y hacia mí misma, una parte de mí anhelaba esa conexión prohibida nuevamente. Pero esa conexión venía acompañada de consecuencias devastadoras, sabía que seguir adelante significaría profundizar aún más en esta espiral destructiva sin fin visible a la vista. Al final del día decidí darme un paseo por la playa cercana al puerto donde atracábamos el yate. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí, susurros suaves llenaban mi mente mientras caminaba sola por la orilla. Las olas acariciaban mis pies descalzos y me recordaron los momentos felices vividos junto a mi esposo, cenas bajo las estrellas, risas compartidas entre amigos. Todo eso ahora parecía tan lejano e inalcanzable. Mientras contemplaba el horizonte donde el cielo azul se encontraba con el mar profundo, me di cuenta de que debía tomar decisiones difíciles sobre mi futuro inmediato. Seguir adelante con esta relación clandestina o luchar por lo poco que quedaba entre mi esposo y yo. El dilema pesaba sobre mis hombros como una carga insostenible, cada opción tenía sus riesgos y consecuencias potencialmente devastadoras para todos los involucrados. Cuando regresé al yate esa noche sentí como el peso del mundo caía sobre mí nuevamente, tenía dos caminos ante mí pero ninguno parecía llevarme hacia una solución clara o satisfactoria. La vida es compleja e impredecible, incluso las decisiones más pequeñas pueden tener repercusiones inesperadas e irreversibles. A medida que cerré los ojos esa noche deseando encontrar paz en mis pensamientos agitados, sabía muy bien que al despertar podría enfrentar consecuencias aún mayores por mis elecciones pasadas. La mañana llegó con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas. Me senté en la cama, el silencio del lugar era abrumador. La ausencia de mi esposo se sentía en cada rincón, como un eco persistente que recordaba la distancia que había crecido entre nosotros. Había decidido irse, necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. Mi corazón se debatía entre la culpa y la liberación. El jefe había insistido en que continuáramos nuestra relación clandestina. No podemos dejarlo todo así, dijo en un tono persuasivo, como si mis decisiones no fueran más que un juego. Pero cada vez que pensaba en él recordaba a mi esposo, su mirada llena de decepción cuando le conté sobre mi infidelidad. La lucha interna crecía en mí. Decidí salir a caminar por la playa, buscando claridad entre las olas que rompían suavemente contra la orilla. El sonido del mar siempre había sido un refugio para mí, ahora parecía burlarse de mi confusión. Mientras caminaba, vi a algunas parejas disfrutando del día, riendo y compartiendo momentos felices. Una punzada de tristeza me atravesó al darme cuenta de cuánto anhelaba esa conexión simple y sincera. Me detuve frente al agua, observando cómo el horizonte se mezclaba con el cielo. Los pensamientos sobre mis decisiones pasadas comenzaron a abrumarme nuevamente. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible recuperar lo perdido con mi esposo o estaba condenada a seguir este camino tortuoso con el jefe? De repente el sonido de un motor interrumpió mis pensamientos. Miré hacia el mar y vi un yate acercándose lentamente a la costa.
Era el mismo donde había compartido risas y secretos con el jefe. Una mezcla de nostalgia y desasosiego me invadió. Recordé los momentos en los que nos besamos, como si fueran instantes robados del tiempo. Mientras contemplaba el yate sentí una necesidad urgente de tomar decisiones claras. Regresé al hotel y busqué mi teléfono. Sabía que debía hablar con mi esposo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el miedo me paralizaba ante la idea de perderlo para siempre. Finalmente decidí enviarle un mensaje: necesito hablar contigo. La respuesta no tardó en llegar. ¿Sobre qué? Mi corazón latía con fuerza mientras escribía: sobre nosotros. El silencio después del mensaje fue ensordecedor. El jefe me llamó poco después, su voz sonando segura al otro lado de la línea: no podemos dejar esto así. Me recordó todas las promesas hechas bajo las estrellas aquella noche mágica en el yate. Pero yo no podía ignorar lo que había hecho, no podía seguir viviendo en esta dualidad engañosa. Necesito tiempo, respondí finalmente antes de colgar sin esperar su reacción. Pasaron las horas y aún no recibía noticias de mi esposo ni del jefe. La incertidumbre pesaba sobre mí como una niebla densa. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba una señal clara sobre cuál camino debía tomar. Al caer la noche decidí dar un paseo por el puerto cercano. Las luces reflejadas en el agua creaban un espectáculo hipnótico que contrastaba con mi agitación interior. Las conversaciones animadas alrededor mío parecían ajenas a mis problemas, eran ecos lejanos de una vida normal. En medio del bullicio vi a una amiga antigua sentada en una terraza disfrutando de una copa de vino tinto. Me acerqué con cautela. Ella era alguien a quien siempre admiré por su capacidad para tomar decisiones firmes sin dudarlo. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó al verme acercar. Demasiadas cosas, respondí mientras tomaba asiento frente a ella. Comenzamos a hablar sobre trivialidades hasta que finalmente saqué el tema más pesado: estoy atrapada entre dos caminos. Ella me miró fijamente antes de preguntar: ¿qué es lo que realmente quieres? Esa pregunta resonó dentro de mí como un tambor lejano, nunca me lo había planteado con tal claridad. No lo sé, admití con sinceridad mientras miraba hacia el mar oscuro frente a nosotros. La conversación fluyó naturalmente desde allí. Ella compartió historias sobre sus propias luchas amorosas y cómo había aprendido a priorizar su bienestar personal ante todo. Cada palabra caló hondo en mí, comenzaba a ver las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, cuando volví al hotel esa noche sentí más confusión que claridad. El silencio del lugar era abrumador nuevamente mientras me tumbaba en la cama vacía, sintiendo cómo los recuerdos invadían mi mente, las risas compartidas con mi esposo, los momentos robados con el jefe. Desperté temprano al día siguiente con una determinación renovada. Necesitaba enfrentar mis miedos y ser honesta conmigo misma y con los demás. Envié otro mensaje a mi esposo: quiero hablar contigo hoy. Su respuesta fue rápida: de acuerdo. El encuentro estaba pactado para más tarde ese mismo día. A medida que pasaban las horas previas al encuentro, mis nervios aumentaban junto con mis dudas sobre cómo abordar nuestra conversación tan delicada. Decidí darme un paseo por la playa para despejarme antes del momento crucial. Mientras caminaba por la orilla sintiendo la arena bajo mis pies descalzos, noté algo brillante entre las rocas cerca del agua. Era un pequeño medallón antiguo cubierto por algas marinas. Lo recogí y lo sostuve entre mis manos, parecía tener historia propia. En ese instante comprendí algo fundamental: aunque los caminos pueden separarse o cruzarse inesperadamente, cada elección lleva consigo su propia carga emocional e histórica. Tal vez eso era lo que necesitaba recordar al enfrentarme nuevamente a mi esposo. Regresé al hotel justo antes del encuentro, preparado para hablar honestamente sobre nuestros sentimientos y esperanzas futuras juntos o separados. Cuando llegué al lugar acordado para encontrarnos, un pequeño café junto al puerto, mi corazón latía fuertemente mientras esperaba su llegada. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras miraba hacia el horizonte, perdido en pensamientos sobre cómo podría cambiar nuestras vidas tras esta conversación crucial. Pero entonces vi su figura acercarse desde lejos. Y noté algo diferente en él, una determinación inquebrantable reflejada en sus ojos oscuros. El momento decisivo estaba cerca, pero también traía consigo un nuevo giro inesperado.
Las olas rompían suavemente contra los muelles mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. El mar susurraba secretos mientras me encontraba sola en el yate. La brisa fresca me acariciaba el rostro, pero el peso de las decisiones caía sobre mis hombros como una tormenta inminente. Había llegado a un punto crítico en mi vida, donde cada elección parecía tener un eco que resonaría por siempre. La soledad era abrumadora, y los recuerdos de mis momentos con el jefe se entrelazaban con la culpa que me consumía. La conversación con el amigo había sido reveladora. Sus palabras resonaban en mi mente: a veces, lo que creemos que es amor es solo una ilusión. Miré hacia el horizonte donde el cielo se fundía con el mar, y comprendí que debía buscar mi propia verdad. No podía seguir atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro que apenas recordaba. Decidí romper con el jefe. La relación clandestina había comenzado como un intento de escapar de la rutina, pero se había convertido en una prisión emocional. Sabía que al hacerlo podría perderlo todo: la atracción, la emoción de lo prohibido. Pero también sabía que aferrarme a esa conexión significaba traicionar mis propios deseos de autenticidad. Mientras tomaba esta decisión, vi cómo las olas chocaban contra el casco del yate. Cada golpe era un recordatorio de las decisiones tomadas y las consecuencias inminentes. Me pregunté si podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría después. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me volví y vi al jefe acercándose con una expresión seria en su rostro. Su mirada penetrante me hizo dudar por un instante. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave pero firme. Necesitamos hablar, respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su presencia. Él asintió lentamente, acercándose aún más. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, dije finalmente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. No puedo seguir así. Su expresión cambió, había una mezcla de sorpresa y preocupación en sus ojos. ¿Por qué? Lo nuestro es especial. No es real, le dije con franqueza, sintiendo como la verdad salía a flote como un barco desgastado por la tormenta. ¿Qué quieres decir?, insistió él, frunciendo el ceño. Quiero volver a ser yo misma, le confesé mientras las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Las olas seguían rompiendo suavemente contra el yate, como si fueran testigos silenciosos de nuestra conversación. Si eso es lo que deseas, no puedo retenerte, dijo finalmente él, aunque su voz temblaba ligeramente. Es lo mejor para ambos, respondí mientras trataba de mantenerme firme ante la decisión inminente. Sin embargo, no estaba preparada para lo que vino después. En ese instante crítico, su mano tomó la mía con fuerza inesperada. Pero hay algo más en juego aquí. La mirada intensa en sus ojos hizo que mi corazón se detuviera por un momento. No puedes simplemente dejarlo todo así, continuó él con urgencia. No tengo otra opción, murmuré mientras sentía cómo la presión aumentaba a mi alrededor. De repente su expresión cambió nuevamente, parecía decidido a no dejarme ir tan fácilmente. Si te vas ahora, podrías arrepentirte. A medida que sus palabras llenaban el aire entre nosotros, comprendí que había cruzado una línea invisible. La tensión creció, ya no éramos solo dos personas atrapadas en un juego peligroso, éramos dos almas enfrentadas a decisiones irrevocables. ¿Qué propones?, pregunté desafiante, aunque sabía que no quería escuchar sus respuestas. Él dio un paso más cerca y bajó la voz: podemos encontrar una solución juntos. Su tono era persuasivo, había una chispa en su mirada que me hizo dudar por un instante. No quiero seguir así, insistí mientras intentaba recordar los motivos por los cuales había tomado esa decisión dolorosa. Pero yo puedo hacerte feliz, dijo él casi suplicante. Las palabras resonaron en mí como ecos distantes, sabía lo arriesgado que era dejarme llevar por esa promesa vacía nuevamente. Pero algo dentro de mí titubeaba ante su insistencia. En ese momento crucial, decidí tomar una última oportunidad para ser honesta conmigo misma y con él: no puedo vivir esta mentira más tiempo. Un silencio pesado se apoderó del espacio entre nosotros mientras sus ojos reflejaban confusión y desesperación a partes iguales.
El mar seguía rugiendo bajo nosotros como si anticipara lo inevitable, cada ola era un recordatorio del tiempo perdido y las decisiones aún por tomar. Finalmente él soltó mi mano lentamente y dio unos pasos atrás como si estuviera dejando caer una carga pesada sobre sus hombros. Entonces está decidido. El aire se volvió denso entre nosotros mientras comprendíamos las ramificaciones de nuestras elecciones pasadas. Ambos sabíamos que esta conversación marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Con cada palabra no dicha flotando entre nosotros como sombras al atardecer, sentí como el peso del futuro comenzaba a caer sobre mí nuevamente. El mar seguía extendiéndose hacia el horizonte infinito, era hermoso pero también aterrador al mismo tiempo. Mientras mirábamos hacia adelante sin saber qué nos esperaba realmente ni cómo enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones pasadas e inminentes. Una sirena sonó a lo lejos interrumpiendo nuestro silencio cargado de emociones encontradas y promesas rotas. Miré hacia donde provenía el sonido justo cuando vi llegar una embarcación rápida acercándose al puerto. La incertidumbre llenó mi pecho mientras comprendía que este nuevo giro traería consigo sorpresas inesperadas e inevitables consecuencias para todos nosotros.